Donald Trump recibió este viernes en la Casa Blanca a Volodymyr Zelensky en una jornada en la que el presidente estadounidense dice que Rusia y Ucrania deberían terminar la guerra donde están. Y manifestó además que aún no está listo para aceptar la venta a Kiev del sistema de misiles de largo alcance Tomahawk. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Trump afirma que él y Zelensky planean discutir nuevas capacidades que permitirían a Ucrania avanzar más en Rusia. El presidente ucraniano pareció sugerir un intercambio de drones ucranianos por misiles Tomahawk estadounidenses. Trump anunció que la próxima reunión con Putin en Budapest se realizará a dos bandas. Hamás entregó el cuerpo de otro rehén israelí que estaba retenido en Gaza. El intercambio fue coordinado con la Cruz Roja. El grupo, considerado terrorista por varios países, pidió maquinaria pesada y equipos de excavación para acelerar la recuperación de cadáveres. Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro le ofreció de todo para evitar un conflicto con Estados Unidos. El presidente estadounidense confirmó el ataque de Estados Unidos a un submarino este jueves que, según él, transportaba drogas en la región. Bienvenidos. El presidente estadounidense Donald Trump recibió este viernes a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca. Un encuentro centrado en la guerra en Ucrania. Zelensky buscó apoyo para obtener misiles de largo alcance Tomahawk con el fin de presionar a Rusia y forzar el fin de la guerra. Trump, sin embargo, calificó como prematura la entrega de esos misiles y afirmó que primero quiere avanzar en las negociaciones de paz con Moscú. Tras una conversación telefónica mantenida recientemente con Putin, Trump confirmó que se reunirá con el mandatario ruso en Budapest para intentar reactivar las negociaciones. Hungría confirmó que garantizará el paso seguro de Putin hasta la capital húngara, pese a la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional. Zelensky dijo que tuvo una reunión productiva con Donald Trump y que hablaron sobre una amplia gama de temas, incluyendo las defensas aéreas de Ucrania. Escuchemos parte de sus palabras. El presidente compartió conmigo su conversación con la parte rusa. Para nosotros, todas las señales procedentes de Rusia no son nuevas, pero contamos con el presidente y con su presión sobre Putin para detener esta guerra. Rusia teme a los misiles Tomahawk porque es un arma poderosa y saben lo que tenemos, qué tipo de armas fabricamos. Y entienden que en combinación con los misiles Tomahawk, ya que no hablamos de los Tomahawk aislados, sino la combinación de armas, temen esa combinación porque entienden lo que somos capaces de hacer. Y vamos ahora directamente a Washington. José Díaz Briceño con más detalles para nosotros desde la capital estadounidense. José, ¿qué conclusiones se desprenden de este encuentro entre Zelensky y Trump a puerta cerrada en la Casa Blanca? Aunque aún hay muchas dudas sobre exactamente lo que ocurrió dentro de la reunión, hay certezas específicas, por ejemplo, que el presidente Trump no se comprometerá a establecer los puntos sobre una posible solución al conflicto entre Ucrania y Rusia, sino hasta que se reúna en Budapest en fecha próxima con el presidente Putin. Otra certeza es el tono propositivo del presidente Zelensky hoy en la Casa Blanca, a pesar de un giro en las palabras del presidente Trump, que en las últimas semanas se había mostrado más crítico contra Rusia. El presidente Zelensky no perdió la esperanza e incluso al llamado que hizo a través de la red social Truth Social el presidente Trump para detener las hostilidades, el presidente ucraniano intentó dar un giro hacia su lado de esas palabras, asegurando que es Ucrania la que busca un cese al fuego y que está en Putin aceptarlo. Bueno, al ser preguntado por los Tomahawks, Zelensky respondió que es realista. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Está insinuando que ve pocas posibilidades de recibir esos Tomahawks o que mantiene expectativas moderadas? ¿Qué se ha dicho?
Como bien escuchábamos en sus palabras en el Parque Lafayette, después de la reunión en la Casa Blanca, el presidente Zelensky dijo que los Tomahawk son un arma disuasiva a los que Rusia y el presidente Putin tendrían cierto temor. Recordemos, son 2.500 kilómetros de distancia los que pueden cubrir estos misiles. Y sin embargo, el propio presidente Trump bajó las expectativas durante la reunión, asegurando que Estados Unidos tiene mucha necesidad misma de tener sus Tomahawks en sus propios inventarios. Hay que recordar, un Tomahawk cuesta millones de dólares y en estos momentos los conteos son que Estados Unidos podría donar unos 20 o 30 para venta a Ucrania, algo que todavía para Zelensky sería bueno, pero es por eso que llama que esto debe ser realista. Claro, bueno, al término de la reunión, Trump dijo que le había sugerido firmemente al presidente Putin que es hora de detener la matanza y hacer un acuerdo. ¿Explicó Trump cómo imagina ese acuerdo y qué respuesta espera tanto de Putin como de Zelensky? Esta es la parte clave donde realmente no ha habido demasiadas certezas. El propio presidente Zelensky dijo que el tema territorial era clave, que podía ser algo de lo más difícil a hablar, y sin embargo el presidente Trump está diciendo que ambos lados pueden cantar victoria, algo que no queda claro. Sin embargo, una parte importante aquí es que la parte europea no ha quedado excluida del todo de todas estas conversaciones, pues el presidente Zelensky inmediatamente después de salir de la Casa Blanca tuvo una conversación con los principales líderes europeos vía telefónica, donde les habló sobre todas las posiciones que les compartió el presidente Trump, que a pesar de todo es el interlocutor que hay con Moscú para avanzar potencialmente un acuerdo. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington. Y antes de este informativo conectamos con Marina Mirón, investigadora en estudios de guerra del King's College de Londres en Múnich. Le preguntamos qué tan decisivos podrían resultar los misiles Tomahawk en el curso de esta guerra. Vamos a escucharla. Pues lo que tenemos que entender que todavía no se sabe si se van a proporcionar, y hay un montón de preguntas relacionadas con estos misiles. Es decir, lo que va a importar es la cantidad que los europeos pueden comprar, porque los europeos han dicho hoy que están dispuestos a comprar estos misiles para Ucrania si Donald Trump decide venderlos. Luego faltan los sistemas para lanzar estos misiles, porque estos misiles han sido fabricados para la Armada estadounidense. Entonces sí que hay un sistema de lanzamiento de tierra y se ha recuperado en 2019, pero aún no se sabe si los Estados Unidos estarían dispuestos a proporcionar a Ucrania con estos sistemas. Por eso la cantidad va a ser importante, la cantidad de misiles que puede recibir Ucrania, porque Ucrania por su parte también tiene un misil que es incluso más capaz de hacer daño a Rusia, que se llama FP5 Flamingo, que tiene un alcance prácticamente doble de lo que tiene un Tomahawk. Yo creo que en este sentido, en términos militares, no se va a cambiar mucho en el campo de batalla, pero sí sería un gesto estratégico, un gesto político por parte de los Estados Unidos en cuanto al apoyo a Ucrania, si es que Donald Trump decide proporcionar o vender esos misiles a Ucrania. Bueno, y mientras tanto, Rusia y Ucrania continúan intercambiando ataques en una guerra que, a pesar de los esfuerzos diplomáticos, no da tregua en el terreno. El ejército ucraniano ha intensificado en los últimos meses sus ataques sobre objetivos rusos vinculados al petróleo y al gas, buscando castigar económicamente a Rusia y complicar el suministro a sus tropas desplegadas en suelo ucraniano desde el inicio de la invasión en febrero del 2022. Desde Washington, Zelensky denunció que Rusia lanzó durante esta noche una masiva incursión contra infraestructuras en Ucrania con más de 300 misiles y 37 drones, y acusó a Moscú de usar municiones de racimo y de realizar repetidos ataques sobre el mismo objetivo para golpear a los equipos de emergencia y a los ingenieros que trabajan en la reparación de la red. Entre tanto, las autoridades prorrusas en la península de Crimea confirmaron este viernes daños en varias subestaciones eléctricas tras un ataque con drones ucranianos. El Ministerio de Defensa ruso ha informado que durante las últimas horas se han derribado 61 drones lanzados por Ucrania, incluidos 32 en Crimea.
Y cambiamos ahora de tema. Equipos de socorro de Turquía se han desplazado a Gaza para colaborar en la recuperación de los cadáveres atrapados bajo los escombros, incluidos los de los rehenes israelíes que se comprometió a devolver Hamás. El grupo, considerado terrorista por varios países, se enfrenta a una presión cada vez mayor para devolver a todos los rehenes israelíes fallecidos. Este viernes, el ejército israelí informó que la Cruz Roja Internacional recibió el ataúd con el cuerpo de otro rehén fallecido en cautiverio luego de ser recuperado por Hamás recientemente en una de las pesquisas que realiza tras los restos de otros 19 rehenes. Entre tanto, Hamás afirma haber repatriado los cadáveres a los que tenía acceso y que para recuperar los cuerpos faltantes se necesita equipo especializado. La lentitud de las devoluciones podría hacer fracasar el alto el fuego entre Israel y Hamás. Sin embargo, los militantes palestinos afirman que algunos restos están enterrados en túneles y edificios que fueron bombardeados indiscriminadamente por Israel. Seguimos en Gaza, donde Naciones Unidas asegura que llevará tiempo revertir la hambruna en algunas zonas de la Franja de Gaza e insta a Israel a abrir todos los pasos fronterizos hacia el territorio. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU afirma que está consiguiendo introducir algo de ayuda, pero mucho menos de la que se necesita. Empieza a llegar ayuda a Gaza como parte del acuerdo de alto el fuego. El coordinador de ayuda humanitaria de la ONU lo calificó como un momento de esperanza y el comienzo de una nueva etapa. Quiero que los palestinos al otro lado de la frontera sepan que vamos a llegar con fuerza, a gran escala. Los vemos, los escuchamos. Han esperado demasiado, pero los camiones están en camino. Sin embargo, para la mayoría en Gaza la situación sigue siendo desesperada. En el devastado territorio aún faltan o escasean muchos productos básicos. El Programa Mundial de Alimentos informó que ha podido enviar alrededor de 3.000 toneladas de alimentos a Gaza desde el inicio de la tregua, pero tan solo es una pequeña parte de lo que se necesita. Nuestros hijos no están comiendo. Israel ha cerrado todas las fronteras y los cruces, no les importa. No tenemos colchones, mantas, tiendas de campaña ni nada. Estamos aquí atrapados. Ni siquiera podemos acceder a la ayuda que recibimos, como el agua. A veces llega un vehículo y otros días nada en absoluto. Las organizaciones humanitarias instan a Israel a permitir que Gaza reciba la ayuda prometida abriendo todos los pasos fronterizos según el acuerdo de paz. Israel ha pospuesto la reapertura del paso fronterizo de Rafah en el sur de Gaza. Alega que Hamás, organización considerada terrorista por varios países, no ha entregado los restos mortales de todos los rehenes fallecidos en el plazo acordado. Pese al lento comienzo, el Programa Mundial de Alimentos asegura que su plan es aumentar las entregas para que lleguen a 1,6 millones de personas de Gaza en los próximos 3 meses y que cuanto antes lo consiga, más vidas salvarán. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. Irán condenó un ataque israelí en el sur del Líbano este jueves, calificándolo como una violación a la soberanía de ese país. Al menos una persona murió y 7 resultaron heridas en el ataque, que según Israel estaba dirigido contra Hezbollah y sus aliados. Líbano dijo que el ataque viola el acuerdo de cese al fuego pactado en noviembre pasado. El príncipe Andrés de Reino Unido renunció a sus títulos reales, acorralado por los escándalos, especialmente su cercanía a Jeffrey Epstein, el financiero condenado por delitos sexuales contra menores. El hermano del rey Carlos negó una vez más todas las acusaciones contra él y afirmó en un comunicado que renuncia para no perjudicar la labor de la familia real británica. Y vamos ahora a la economía con Andrés Blumenkrantz. ¿Qué tal, Silvia? Terminamos la semana hablando de criptomonedas porque fue una semana nefasta para las criptomonedas. Hubo una fuerte corrección en este mercado con Bitcoin a la cabeza. Una semana de desplome que borró cientos de miles de millones en valor del mercado de criptoactivos y Bitcoin volvió a fallar en su papel de refugio seguro. Después de ser presentada durante años como un resguardo frente a la volatilidad, la criptomoneda más popular del mundo volvió a caer este viernes con una baja de hasta el 4% hasta los $103.550, su nivel más bajo desde junio pasado. Ether, el segundo mayor token, retrocedió por debajo de $3.700, acumula ya una pérdida de cerca del 25% desde el pico de agosto. Según la plataforma CoinGecko, el valor total del mercado cripto se redujo en más de $600.000 millones en apenas una semana.
Vamos a profundizar en este y otros asuntos con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, cuéntanos para empezar, ¿qué pasó en el mercado cripto? ¿Por qué esta corrección? Hola Andrés, como dices, cripto está siendo percibido como un territorio de seguridad, pero un valor refugio, pero en medio de la crisis del cierre del gobierno en Estados Unidos, además de las tensiones que se están viviendo con China, este valor altamente especulativo se ha comportado como muchas acciones en los mercados que han caído, pero a diferencia de las acciones, estos activos no han encontrado su suelo, ni siquiera hoy, cuando se han dado muestras por parte de la Casa Blanca de que hay intenciones de mejorar la situación con China. Y como valor refugio, el Bitcoin y el resto de los criptoactivos se ha quedado muy por detrás de quién es el rey en este campo, el oro. Bien incluida la plata, que han sido la gran apuesta segura por parte de unos inversores que siempre han dado la bienvenida a la innovación. De hecho, se está adoptando por cada vez un número mayor de bancos, pero cuando hay que acudir a un valor seguro, se es muchísimo más tradicional y sigue la subida del oro. Ana, pasemos al tema bancario. 2 bancos regionales de Estados Unidos hicieron sonar la alarma en el mercado en la jornada anterior después de anunciar graves pérdidas en su plataforma de créditos. Sin embargo, la oleada de pérdidas se calmó finalmente en Estados Unidos, que fue el origen del temor a problemas crediticios. ¿Qué fue lo que cambió? Sí, los bancos regionales, donde se ha tenido un impacto negativo crediticio y han estado al alza en Wall Street, no solamente por los buenos resultados que se están obteniendo, sino porque la ansiedad que se había causado en 2 de ellos sobre pérdidas crediticias se derivan de unas operaciones muy particulares que podrían resultar de un fraude, pero que no esconden tras de sí un riesgo sistémico, de momento. Lo que pasa es que este episodio ha ocurrido cuando ha habido 2 empresas, una de créditos para la compra de autos, de alto riesgo, y otra para una empresa de autopartes, que sí que han caído y están causando fuertes pérdidas a grandes bancos, entre ellos JP Morgan Chase. Precisamente el presidente de este banco, Jamie Dimon, dijo esta semana, al hablar de las pérdidas crediticias, que cuando se ve una cucaracha es porque hay más, y eso se ha metido dentro de la piel de los inversionistas, que se han puesto nerviosos, pero de momento se ha difuminado más o menos el temor, precisamente porque no se ven esos riesgos sistémicos. No obstante, nos vamos a quedar con la metáfora, porque hay muchas cosas que no sabemos de los consumidores, porque el cierre del gobierno está obligando a que no se sepa nada de cómo va la economía de Estados Unidos. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Gracias, Andrés. El presidente Javier Milei llegó al poder en Argentina con la promesa de rescatar de la crisis a la economía mediante duras medidas de austeridad y con las virtudes del libre mercado. Casi 2 años después, la caída de la demanda interna y el aumento de la competencia externa, junto con la desregulación de las prácticas de contrato y despido, han llevado a fábricas y empresas a realizar despidos masivos. La utilización de la capacidad industrial instalada sigue debajo del 60%. Desde la llegada de Milei a finales de 2023 se han perdido casi 200.000 empleos formales y el salario mínimo ha caído un 32%. Estos trabajadores bloquean la entrada de la fábrica de cerámica Ilva, donde hasta hace poco laboraban. En agosto, la empresa cerró sus puertas a los 300 trabajadores y aplicó un artículo que le permite pagar solo la mitad de los salarios. De la noche a la mañana nos quedamos sin laburo y tuvimos que salir a la calle a reclamar por lo que nos correspondía. Ahí se dignaron, pagaron la cuota de la obra social, la volvieron a reactivar. Pero después, bueno, audiencia más, audiencia menos, llegamos hasta la última, que fue el 1 de octubre, donde ellos manifestaron que iban a mantener los despidos, de todo, la planta productiva. La reducción de impuestos a la importación del gobierno de Milei desembocó en el cierre de miles de empresas. Sus productos dejaron de ser competitivos. Un peso apreciado abarata las importaciones, así que muchos bienes de consumo que antes se fabricaban en el país tienen dificultades de rivalizar con la competencia extranjera. Y el otro aspecto de los problemas es que la demanda interna bajó porque la gente tiene menos dinero. 2 problemas que experimenta la empresa textil Grupo Galfione.
En esta planta de 200 empleados que producía telas para ropa deportiva destinada a la clase media argentina, solo quedan unos trabajadores. Plataformas chinas de comercio online como Temu y Chain ahora ofrecen ropa a precios muy inferiores a los de los fabricantes nacionales. Ha permitido que esas importaciones se hagan de forma directa sin pagar ningún tipo de tributo, ni el IVA, ni los aranceles aduaneros, ni los ingresos brutos, bueno, ningún tipo de impuesto. Bueno, si no pagamos impuestos, no le hacemos ningún tipo de control, no respetamos las leyes nacionales o no les controlamos esas leyes nacionales, ni tampoco controlamos el valor al cual vienen esas mercaderías, bueno, eso nos pone en una situación ante las importaciones imposible de competir. Ahora estas empresas solo contratan a trabajadores esenciales, quienes luego capacitan a nuevos empleados con sueldos más bajos y una carga fiscal reducida para los empleadores. Salarios dumping que los antiguos trabajadores no quieren aceptar. Un juez de Nueva York ha dictaminado que la petrolera estatal venezolana PDVSA deberá pagar más de 2.800 millones de dólares a tenedores de bonos en situación de impago. Estos bonos están respaldados por acciones de Citgo, la filial refinadora de PDVSA en Estados Unidos, lo que podría permitir a los inversores reclamar parte de la empresa si no se cancela esta deuda. El fallo vuelve a situar a Citgo en el centro de una disputa internacional involucrando a tribunales y acreedores fuera de Venezuela. Se da por seguro que el Estado venezolano recurrirá el fallo del Tribunal de Nueva York. Y para seguir hablando de Venezuela, los dejo con mi compañera Silvia Cabrera. Gracias, Andrés. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes que la última embarcación atacada por su país en el Caribe era un submarino que, según él, transportaba grandes cantidades de droga. En el ataque lanzado por el Comando Sur estadounidense el jueves cerca de las costas venezolanas, habrían sobrevivido 2 personas que se encuentran bajo custodia, según medios locales. Trump ha autorizado a la CIA a realizar operativos encubiertos y analiza la posibilidad de realizar operaciones en tierra. Es el 6º ataque estadounidense contra presuntos barcos traficantes de drogas en el Caribe desde agosto, causando tensión entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro. Trump dijo este viernes que Maduro le ha ofrecido literalmente de todo para evitar un conflicto abierto y con su país. Y defendió el último ataque a la embarcación de forma rotunda. Vamos a escuchar las palabras de Trump. Era un submarino construido específicamente para transportar grandes cantidades de drogas, para que lo entiendan. No era un grupo de personas inocentes. No conozco a mucha gente que tenga submarinos. El gobierno de Perú decidió reestructurar la cúpula de la Policía Nacional a raíz de los sucesos ocurridos durante las protestas sociales recientes y en los que murió un manifestante, Eduardo Ruiz. Los cambios afectan a la jefatura de la región policial de Lima y a las direcciones de inteligencia e investigación criminal. El jueves, el comandante de la Policía Nacional señaló a un agente como autor del disparo que causó la muerte del manifestante. El Ministerio del Interior precisó el viernes que será la justicia quien establezca las responsabilidades por la muerte del manifestante. La protesta en Lima contra el gobierno y el Congreso dejaron más de 100 heridos y 10 detenidos. Los manifestantes se reclamaban el fin del gobierno de transición y la convocatoria de elecciones. Y en Bolivia, más de 7 millones de personas están convocadas a las urnas este domingo para elegir un nuevo presidente tras 20 años de dominio del MAS. Los 2 candidatos en pugna en esta segunda vuelta electoral proponen programas económicos para salir de la crisis por la falta de divisas. Lucía es comerciante en la zona sur de La Paz, Bolivia, desde hace 12 años. Hoy vive el día a día con preocupación. Menos se vende porque antes era bien, se vendía bien y no sentías nada porque todo también era bajo precio, entonces no sentías tranquilo. 100 bolivianos ya no alcanza para nada porque no ha subido solo carne nomás, todo avena, arroz, azúcar, linaza, todo también consumimos, todo ha subido. La crisis toca también a los jóvenes profesionales que sufren la falta de empleo. Espero que de aquí a un tiempo podamos generar más empleos y que los jóvenes ganen esa experiencia, porque al final hemos estudiado por algo. El tema de la informalidad también es algo que
que agrava más el mercado laboral. Muchos jóvenes tenemos que buscarnos nuestras propias oportunidades para poder tener nuestros espacios. El analista económico Alberto Bonadona vincula la falta de dólares al agotamiento de recursos que derivó en la crisis. Ya no se produce la gasolina que antes se producía en las cantidades, ahora solo se produce el 50% y tenemos la necesidad de importar hasta un 80% del diésel. En esas circunstancias lo que tenemos es una serie crisis energética. La escasez de combustible es otro reflejo de la inestabilidad. En los surtidores se registran largas filas de vehículos. Los choferes cuentan que pierden horas de trabajo. Quisiera que haya más diésel, más gasolina para abastecer a toda esta gente que está sufriendo, los pasajeros también, tanto los autos, mira que estamos haciendo la fila. Nos pasamos más tiempo haciendo fila en los surtidores y ya no trabajamos, pues. Los candidatos que se disputan la presidencia en la segunda vuelta electoral del domingo prometen programas económicos para salir de la crisis. Jorge Quiroga propone conseguir dólares a través del FMI. Hay que hacer un programa de apoyo internacional para traer dólares al principio. No se hace ese programa, van a seguir las colas de diésel y gasolina y va a seguir la familia boliviana sufriendo. La inflación se va a disparar, la inflación crece por la emisión monetaria para pagar la gastadera y robadera. Frente a él, Rodrigo Paz propone un modelo económico que se basa en la redistribución fiscal y eliminar la burocracia del Estado. Acabar firmemente con el Estado tranca y el 50-50 para las regiones en educación, en salud, en seguridad ciudadana y parte de las responsabilidades que estabas indicando con los jóvenes. Uno de ellos llegará a la presidencia. Para la analista política Ana Lucía Velasco, deben buscar consenso y gobernabilidad para estabilizar al país. La idea es de que ellos puedan encontrar los caminos, los puentes que les permitan gobernar juntos, ¿no? Porque si no, no haríamos elecciones y si yo tengo más fuerza que vos, yo te aplasto y yo gobierno y eso es una dictadura y eso es a lo que se supone que nos queremos alejar. El oficialismo rechaza el diagnóstico de crisis. Pero para la analista Velasco el problema se extiende a lo político, social, jurídico y se debe trabajar para el consenso, tras casi 20 años de hegemonía del movimiento al socialismo. Hay mucho más fondo que se pueda tocar. Todavía estamos preocupados porque vemos colas en las calles, porque el dólar es súper inestable y pensamos, pucha, no podría ser nada peor que esto, pero la verdad es que podría ser mucho peor. Sin una base fuerte, la crisis podría profundizarse y derivar en protestas sociales en un ambiente de desconfianza en la política. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es para que sigan acá en DW Deutsche Welle. Hasta luego.